Sistema de referencia en R2. Bien, la cuestión es que cuando nosotros estamos trabajando con vectores, ya sabemos que necesitamos una base, ¿no? Pero además de los vectores, nosotros cuando estamos trabajando en R2, es decir, en el plano, nosotros manejamos puntos. Es decir, un punto del plano es el punto del plano. Por ejemplo, el punto A. Y lo que queremos es identificarlo. Es decir, saber cómo manejar eso matemáticamente. Lo que os digo, pasar de lo concreto de ese punto a pasar a algún objeto matemático que me permita identificar ese punto. Normalmente, un punto en el plano se identifica por dos números. A1 y A2, que diremos que son las coordenadas de ese punto en el plano. Bien, la pregunta es, ¿y de dónde salen esas coordenadas? ¿Quién nos dice que ese punto tiene coordenadas A1 y A2? Porque claro, dependiendo de quién me lo diga, puede ser que ese punto tenga unas coordenadas o ese punto tenga otras coordenadas, ¿de acuerdo? ¿Quién hace que ese punto tenga esas coordenadas? Pues lo que llamamos un sistema de referencia, ¿de acuerdo? ¿Qué es un sistema de referencia? Bueno, pues un sistema de referencia serán una serie de elementos matemáticos que justamente me van a ayudar a identificar a ese punto del plano, a ese en concreto, a este que está aquí. Es decir, yo necesito identificar a ese punto en concreto del plano. ¿Por qué? Por ejemplo, puede ser una partícula que se esté moviendo en el plano y yo necesito localizarla en cada instante. Y para tenerla localizada en cada instante necesito saber sus coordenadas para saber dónde está. Vale, entonces necesitamos un sistema de referencia. Bien, ¿y qué es un sistema de referencia? Pues como he dicho, una serie de objetos matemáticos que en este caso van a venir dados por un punto, en este caso un punto que vamos a llamarle O, y será el origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Normalmente nosotros decimos que el origen está aquí y decimos que tiene coordenadas 0, 0, y ahora vamos a entender el porqué, ¿no? Vale, O, un punto cualquiera del plano. Y los otros elementos matemáticos que van a formar el sistema de referencia va a ser una base del espacio vectorial con el que estamos trabajando, en este caso del plano, una base del plano. Por lo tanto, ¿qué necesitaré? Voy a necesitar dos vectores de distinta dirección, V1 y V2, dos vectores de distinta dirección, ¿de acuerdo? Vale, pues esto es un sistema de referencia, ya está. Es decir, un punto del plano y una base forman un sistema de referencia. Bien, pues ya he dicho cómo voy a definir los puntos en el plano y ya he dicho lo que es el sistema de referencia. Bien, sí, muy bien, pero todavía no me has dicho cómo a partir del sistema de referencia obtener las coordenadas de un punto. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Dice, bien, yo tengo este punto y quiero dar sus coordenadas. Lo primero que tengo que decir o fijar para dar sus coordenadas e identificarlo es el sistema de referencia. Bueno, la cuestión es esa. ¿Cómo vamos a identificar las coordenadas del punto a partir del sistema de referencia? Pues eso nos lleva al siguiente concepto, que es el concepto de vector de posición. Todo punto del plano tiene asociado lo que llamamos un vector de posición, que justamente el vector de posición es el vector que une el origen del sistema de referencia con dicho punto, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es el vector de posición, el vector que queda definido por el origen del sistema de referencia y como extremo el punto, ¿de acuerdo? Bien, pues las coordenadas de este punto van a venir dadas por las de su vector de posición. Por lo tanto, ahora ya sí que sabemos calcular las coordenadas de un punto. Si queremos dar las coordenadas de un punto, yo lo que tendré que hacer será que dar las coordenadas de su vector de posición. Coordenadas del punto, las mismas que su vector de posición. Claro, ¿y quién define las coordenadas de un vector? ¿Quién las define? La base. No es lo mismo estar en una base que estar en otra. Por lo tanto, si definimos una base, este punto va a tener unas coordenadas y si definimos otra base, ese punto va a tener otras coordenadas. Es más, si definimos bases distintas, este punto va a tener coordenadas distintas. Pero si definimos este punto como origen, también, porque yo puedo coger ese punto del plano como origen de coordenadas, pero podría poner ese mismo punto como origen de coordenadas. Por lo tanto, el sistema de referencia hace que cambien las coordenadas del punto. Importante, las coordenadas del punto vienen dadas por las coordenadas de su vector de posición. Bien,
con respecto al sistema de referencia. Es decir, las coordenadas del vector de posición van habilitadas por el sistema de referencia y van a ser las mismas que el punto. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que estoy en este plano, ¿bien? Aquí mismo, ya está, vamos a utilizar ese mismo ejemplo, y tengo que en este plano uso como origen de coordenadas este punto. Bien, y uso este vector y, esto sería la 0, 0, y este vector y este vector j. Vale, con respecto a este sistema de referencia, donde tenemos el sistema de referencia sería O, este sería el punto O, ¿de acuerdo? El vector I, que formaría junto con J una base, forman una base porque son dos vectores de distinta dirección. Entonces, con respecto a este sistema de referencia, ¿cuáles serían las coordenadas de ese punto A? Dices, bueno, pues simplemente las coordenadas de su vector de posición. ¿Y cuáles son las coordenadas de su vector de posición? Pues las coordenadas de su vector de posición, justamente, que será el vector O, A, empezando en el origen de coordenadas y terminando en el extremo A, van habilitadas ¿por qué? Pues por una combinación lineal de A sub 1 y el orden de la base es importante, más A sub 2 J. Claro, lo único que tengo que hacer es expresar ese vector como combinación lineal de los elementos de la base. En este caso es muy fácil, porque ya llevamos haciendo todo el tema. Serían 1, 2, 2,8 veces I, por ejemplo. En este caso serían 2,8 veces I, una vez, dos veces, y aquí estaría la tercera vez. Por lo tanto, vamos a poner aproximadamente 2,8 veces I. Más, en este caso, 1 y 2 veces J. Más 2 veces J. Vale, las coordenadas de ese vector de posición van a ser 2,8 veces I y 2 veces J. Bueno, pues las coordenadas de ese punto, ¿cuáles son? Las mismas que las de su vector de posición. Vale, 2,8 y 2. Esas serían las coordenadas de ese punto. Dice, vale, pues esto entonces es lo mismo que hacíamos ya, expresar un vector como combinación lineal de los elementos de la base. Sí, lo único nuevo que hemos hecho ha sido asociar a un punto las coordenadas de dicho vector de posición, es decir, las coordenadas del punto van habilitadas por las coordenadas del vector de posición. Y lo que es importante entender en el sistema de referencia es que las coordenadas de este punto van a cambiar respecto de la base y el sistema de referencia que tú estés utilizando. Imaginaros que ahora, en vez de utilizar ese sistema de referencia, voy a utilizar este, donde ahora la base va habilitada, este va a ser, bueno, este vamos a seguir llamándole J, porque no le vamos a cambiar, y este le vamos a llamar S. El sistema de referencia ahora es O, S y J. Vale, pues ahora, ¿cuáles serían las coordenadas ahora del punto A? Que serían A sub 1 y A sub 2. Pues otra vez lo mismo, las coordenadas del punto han cambiado con el nuevo sistema de referencia, porque ahora las coordenadas del punto van habilitadas por el vector de posición. Vale, y el vector de posición OA, ¿qué coordenadas tiene? Pues serán una vez S, claro, aquí lo he puesto fácil, una vez S más ¿qué? Más 2 veces J. Luego ahora las coordenadas del vector de posición son una vez S y 2 veces J. Luego las coordenadas de ese punto, ¿ahora cuál van a ser? Ya no son 2,82 como antes con respecto al sistema de referencia este. Ahora van a ser 1, 2. Importante, que os lo dije ya, la base es necesaria conocerla, o el sistema de referencia en este caso es necesario conocerlo para identificar elementos en el plano. Si no, es imposible. ¿De acuerdo? Fijaros, he cambiado la base y han cambiado las coordenadas. Pero es más, he estado cambiando la base, pero podría cambiar incluso el punto. En vez de ponerlo aquí, poner ahora aquí. El punto O está aquí, donde A. Y la base, por ejemplo, en vez de ser esta, este es el punto A, lo vamos a poner aquí. Y ahora he puesto aquí, y ahora la base va a ser esta. Esta, por ejemplo. Así. La base va a ser R y T. El vector R y el vector T. Bueno, para que no sean perpendiculares, el vector R y el vector T. Bueno, acabo de definir otro sistema de referencia, donde ahora el origen no está aquí, está aquí. Con respecto a esta situación, ahora A, ¿qué coordenadas tiene? 0, 0. Porque justamente
En este sistema de referencia, el vector de posición de A con A, justamente es un punto que inicia y termina en el mismo punto, el vector nulo. Claro, en esa situación, el vector OA, ¿qué coordenadas va a tener? 0, 0. Por lo tanto, en este caso, en este sistema de referencia, el punto A tiene coordenadas 0, 0. En definitiva, ¿qué? Bueno, vamos a cambiar. Imaginaros que ahora en vez de poner ese sistema de referencia, ponemos este, donde ahora el punto está aquí, O, y la base es esta. La base fuera esta. T, T y S. Y yo quiero dar las coordenadas de ese punto con respecto a este nuevo sistema de referencia. ¿Qué es lo que tendré que hacer? Pues lo mismo. Las coordenadas de ese punto tienen que coincidir con las coordenadas de su vector de posición. El vector de posición OA va a ser igual a ¿qué? Pues aquí tendría que hacer, por lo que ya sabemos, paralelas, paralelas, y bueno, aproximadamente con respecto a este sistema de referencia, eso sería 0,8 veces C más 0,9 veces S. Este vector de posición respecto a este sistema de referencia donde la base es T y S, lo vamos a poner aquí, el nuevo sistema de referencia sería O aquí, ¿de acuerdo? La base sería T en este orden y S, en este sistema de referencia el punto A tendría coordenadas 0,8, 0,9. Lo dicho, importante, el sistema de referencia marca o define de forma única cada elemento del plano. ¿Se entiende o no? Por lo tanto, sin el sistema de referencia no podríamos hacer ningún ejercicio matemático. De hecho, cuando hablábamos de los vectores y hablábamos de sus coordenadas, ya os dije, lo primero que tendríais que haberme preguntado que sería, ¿con respecto a qué base? Y ahora cuando hablamos de puntos en el plano, me tendríais que haber preguntado, ¿con respecto a qué sistema de referencia? ¿Con cuál estás trabajando? Porque si no, yo no sé que tú me hables de un punto con coordenadas 1, 2, yo no tengo ni idea de qué punto o en qué situación se encuentra un objeto que está en el punto 1, 2 si no me dices el sistema de referencia. ¿De acuerdo? Normalmente, si no se dice nada, lo que se utiliza es el sistema de referencia canónico o ortonormal, donde el punto pues es el 0, 0, coordenadas 0, 0, y la base es la base I y J. Dos vectores perpendiculares y unitarios, es decir, tienen que ser dos vectores que sean perpendiculares y unitarios. Si no se dice nada, ese sería el vector o este sería el sistema de referencia. Que claro, esta sería la forma más rápida de identificar ese punto. Me muevo uno a la derecha porque esta es la base y J, moverse a la derecha, izquierda, arriba, abajo, uno a la derecha y dos hacia arriba, que es lo que hacíais cuando no teníais la definición del sistema de referencia. Lo único que hacíais era, bueno, pues me muevo uno para arriba, uno hacia la derecha y dos para arriba. Y esas son las coordenadas del punto 1, 2, que en realidad vienen dadas por el vector de posición del punto, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no lo hacíamos, no calculábamos el vector de posición, directamente contábamos y la situábamos, porque esta es la base, como digo, del sistema de referencia canónico, ¿de acuerdo? Donde en este caso los vectores I y J son este y este sería J, dos vectores perpendiculares y unitarios, ¿de acuerdo? Y entonces pues es mucho más fácil identificar los puntos, pero si el sistema de referencia no fuera un sistema de referencia canónico, pues identificar los puntos nos resultaría un pelín más complicado. ¿Se entiende o no?